Hermanos, el día de hoy continuamos meditando en torno a la serie de Santiago, la fe que obra. El día de hoy vamos a meditar en el texto de Santiago capítulo 4, de los versos 4 al 10. Y esta reflexión se titula Mi llamado ante la vida. Qué dura es la vida, hermanos. Ella está llena de sinsabores. Hay episodios tales que nuestra fe se ve remecida, nuestra esperanza se ve nublada y tomamos malas decisiones. Cuando somos puestos a prueba, hay veces en donde preferimos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios razonamientos, pasando inclusive por sobre los demás. Somos necios, no confiamos en aquel que tiene todo poder, todo recurso. Cambiamos el consuelo por el lamento. Cambiamos la tranquilidad en Él por la angustia lejos de Él. Hermanos, tal vez nosotros debiésemos ser como el mismo David lo expresó en el Salmo 27. Él dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. A través de estos textos, el apóstol continúa advirtiendo a aquellos que se dejan llevar por su propio deseo. A través de sus palabras, invita al verdadero Hijo de Dios a ser fiel a su Señor, a luchar la vida y a vivirla con esperanza. Entonces, mi llamado en la vida, en primer lugar, es a ser fiel. Nuestro llamado a la vida, en primer lugar, es a ser fiel. Capítulo 4 de Santiago, verso 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago, en los versos anteriores, ya ha estado haciendo un fuerte llamado en contra de la difamación de los hermanos. En este sentido, ha advertido acerca de controlar la lengua, simbolizando con ella el poder de destrucción que ciertamente tienen las palabras con mala intención sobre nuestro prójimo. Todo lo anterior dentro del contexto del capítulo 3. Dentro de que lo que el apóstol indica, las palabras ácidas brotan de un corazón en el cual hay celos y que manifiestan toda obra demoníaca, siendo esta acción la que redunda en violencia y maldad. Hermanos, la mente de aquellos que se ciegan por el celo y la envidia descarta el razonamiento que nos lleva a la comprensión. Ese razonamiento que nos lleva a entender la situación que estamos viviendo, ese razonamiento que nos lleva a pensar en que hay una esperanza y que esa esperanza es Dios. Hermanos, aquellos que se dicen hijos de Dios, pero no actúan como tales al momento de vivir, entonces derechamente encuentran lo que buscan: desdicha. El versículo 4 del capítulo 4, que acabamos de leer, parte con una declaración muy potente. A los tales les dice adúlteros. A aquellos que se dejan llevar por sus pasiones, a aquellos que se dejan llevar por sus razonamientos basados en filosofías del mundo. Esa filosofía que te invita a posicionarte en la vida, esa filosofía que te invita a sobresalir, no importando si pasas a llevar al que está al lado. Lo que aquí importa es que tengas éxito. Hermanos, no es lo que estos versos nos están indicando. Porque nuestro llamado frente a la vida es, en primer lugar, a ser hijos de Dios. Si actuamos conforme a lo que el mundo nos propone, entonces somos adúlteros. Si queremos saber cómo es actuar conforme a este mundo, entonces la guía es clara: toda obra que está centrada en el hombre y sus propias pasiones. Si nuestras actitudes y formas entonces se conforman al mundo en el que vivimos, entonces demostramos simpatizar más con el mundo que con Dios. El texto
nos habla, al decir amistad, de una actitud amorosa, cariñosa, casi coqueta con el mundo. Hermanos, no caigamos en ese error. No compremos esas filosofías baratas que lo único que buscan es engañar. Lo único que hacen es distraer de la verdadera realidad. Porque al final del día, hermanos, al final del día, lo que prevalece es lo verdadero. Lo que prevalece es la verdad. Y lo único verdadero y la única verdad es Dios. Debemos tomar el consejo del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo aquel que se sienta a la mesa del mundo, rechaza la mesa de la comunión de Dios. Todo aquel que imita al mundo, considerándolo su amigo, se torna enemigo de quien aborrece el mal. Ahora, la expresión que usa Santiago es potente. Él llama adúlteros. ¿Por qué? Porque Él ha puesto algo en nosotros que nos anhela celosamente. ¿Y sabe qué, hermano? Ese anhelo Dios solamente lo tiene para con sus hijos. Hermanos, entonces actuemos como hijos de Dios, porque hemos sido comprados por un precio de sangre, la sangre de Cristo. En segundo lugar, somos llamados a una lucha. Verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El contraste ante la vida es que el mundo y todos sus placeres juntos no son más que un sucedáneo, un reemplazo barato de lo que es verdad, frente a la realidad de la bendición del Señor. El problema es, de hecho, cuando no queremos quedar mal con el mundo. Hay una canción de Los Prisioneros, ¿cierto?, que dice: nunca quedas mal con nadie. Entonces la situación es la siguiente: cuando tú te propones a coquetear con el mundo, cuando tú te propones no luchar contra el mundo, antes bien tú simpatizas con él y aún así te dices llamar cristiano, entonces tú no estás queriendo quedar mal con nadie. ¿Realmente vale la pena seguir enemistándose con Dios? ¿Realmente vale la pena seguir comprando todo lo que el mundo dice? Hermanos, el texto nos dice que Él resiste a los soberbios. Claro, porque Él jamás aceptaría a aquellos que no le obedecen. En el sentido original de la palabra, vemos que se trata de personas que ostentan estar por encima de los demás, a aquellos que te invitan a pasar por sobre los demás, a estar por encima de los demás, creyendo algo que no eres, creyendo tener la suficiente fuerza y riqueza que no tienes, creyendo tener el destino asegurado, que ciertamente no lo tienes. Entonces a aquellos el Señor resiste. Hermano, no seamos soberbios. La lucha diaria que debemos librar es contra el pecado que nos hace pensar que venceremos y tendremos éxito fuera de Dios, por nuestros propios medios. Pero recuerden que Santiago dice que el Señor ama a aquellos que se encuentran en situación tan desfavorable que reconocen que no pueden hacer nada por ellos y confían en su Señor. Ahora, debemos sincerarnos. Somos débiles y luchamos contra estas cosas. ¿Cómo debemos reaccionar? Debemos luchar, debemos resistir, debemos proponernos pelear la buena batalla. Debemos proponernos luchar en contra del mundo, ir en contra de la corriente. Somos llamados a ser hijos de Dios y somos llamados a luchar por ello. Que los azotes de la actual pandemia que estamos viviendo, que ya causa estragos en el mundo, no simplemente sirva para dejar una cicatriz, que esto sirva para decirte y para decirle al mundo que el hombre es débil, que lejos de Dios nada puede, pero que cerca de Dios, al lado de Él, lo podemos.
al lado de Él, somos llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios, entonces lo tenemos todo. Finalmente somos llamados a una esperanza. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Qué dura es la vida. Como diría alguien conocido. Santiago expone duramente a aquellos que se creen autosuficientes, que actúan como si estuvieran por sobre los demás. En cambio, Dios ama a aquellos que reconocen que tienen necesidad y que necesitan de Dios. Santiago nos propone aquí que la vida es de altos y bajos. Nos afligimos, lloramos, en algún momento reímos, en otro momento volvemos a llorar. La vida está llena de eso. Pero por sobre todo eso, la palabra dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque como en Eclesiastés capítulo 3 podemos leer, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Nuestra fe no nos priva de la vida diaria, no nos enajena de los afanes. Estamos preocupados, al igual que todo el mundo, por la pandemia que estamos viviendo. Hermanos, acá debemos grabarnos en nuestras mentes y corazones que debemos depender. La palabra dependencia es la que debemos exaltar. Hermanos, coloquemos atención. No nos queda otra opción. Nuestra esperanza es depender de Dios. Creemos que Dios está en el control de lo que está ocurriendo y cuando Él diga que se acabe, todo esto se acabará. Hermanos, nuestra esperanza como hijos de Dios no significa que viviremos en una burbuja, sino que significa que a pesar de los embates de la vida, el Señor nos llenará de su bondad inmerecida. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para saber qué es lo que significa depender de Dios, que es, en definitiva, tenerlo todo. Finalmente, hermanos, reconozcamos que no podemos luchar solos, para que encontremos nuestra esperanza en el Dios que tiene todo poder. No pretendamos vivir en las nubes que nos elevan por sobre los demás. Pronto esa nube se deshace, nos caemos y volvemos a la realidad. Vendrá un virus que frustrará nuestros planes. Reconozcamos al Señor en todo tiempo. En tiempos de pandemia, confiemos en el Señor. No podemos luchar solos. No somos superhombres, pero somos hijos de Dios y nuestra esperanza en Él es cierta. No seremos abandonados. Frente a la vida y sus procesos, ¿cree que es sensato seguir construyendo sobre su propia fuerza? Si así lo ha hecho, haga lamento, confiese su pecado frente a Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, les invito a que meditemos en esto y oremos al Señor. Padre, muchas gracias te doy por tu palabra. Esa palabra que nos lleva a no ser soberbios, que nos lleva a no ser contumaces, sino que antes bien nos llama a ser humildes, a ser dependientes de ti. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a luchar la batalla para poder vivir también con esperanza. Esa esperanza que se basa solo en ti. En ti oramos por medio de Jesús. Amén.